Estamos viendo la historia de Marcos, estamos viendo cómo llevar cautivos los pensamientos a los pies del Señor, estamos viendo que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que transformarnos, tenemos que convertirnos, tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Estamos viendo la historia de Marcos. Imagínate que está Marcos, está la terapeuta, y la terapeuta le va a decir: ¿cuánto tiempo juegas con tus hijos, Marcos? Y Marcos dice: yo trato de darles un poco de tiempo todos los días, pero cuando estos pensamientos llenan mi mente, lo único que puedo hacer, decía Marcos, es clamar a Dios durante horas que perdone la dureza de mi corazón. En esos momentos, decía Marcos, me siento tan desanimado al ver cuán lejos están mis emociones de lo que Dios quiere, y eso me pone de mal genio con mi esposa y con mis hijos. Y entonces la terapeuta le dice: Marcos, quiere decir que estás tan ocupado arrepintiéndote por no importarte lo suficiente a tu familia, que llega en realidad a importarte menos. Exactamente, decía Marcos, entre más me arrepiento, peor me pongo. Y dice que Marcos siempre fue un niño muy sensible que intentó ganar la aprobación y elogio de sus padres. Mira cómo los traumas de la infancia, ¿te recuerdas, hermano? Que los traumas de la infancia, las maldiciones generacionales, los votos, los juramentos, contaminación con el ocultismo, van abriendo puntos débiles y puertas abiertas para que el enemigo nos vaya zarandeando. Pues Marcos fue un niño muy sensible. Él siempre trató de ganar la aprobación y elogio de sus padres. Recuerda que esos son mecanismos de defensa utilizados cuando nosotros no tenemos nuestro vaso lleno de amor, nuestro vaso de perdón, nuestro vaso de elogio, nuestro vaso de protección. Dice que los padres de Marcos fueron muy estrictos. Y hermano, recuerda que es en la infancia donde se va formando nuestra conciencia, que es el área del espíritu. Y los padres entonces fueron muy estrictos. Su padre en especial dice que hacía sentir a Marcos el peso de su disgusto cuando Marcos no llenaba los requisitos que ese papá le demandaba. Y dice que Marcos recordaba cómo cuando él era niño, su papá le abrazaba y lo besaba, pero todo cambió cuando él cumplió 6 años. De esa fecha en adelante su padre se alejó más y más de la familia. Dice que el licor y las peleas entre sus padres fueron de mal en peor hasta cuando Marcos tuvo 18 años. Entonces se divorciaron y muy pronto ambos se volvieron a casar. Mira cuál es la historia de ese hogar disfuncional. Es que es ahí, en nuestra infancia, en esos primeros años que se va formando, que cuando suceden problemas ahí, van a traer repercusiones en la etapa adulta. Por eso yo te he insistido en esa lista y en esas oraciones de sanación interior y de cerrar puertas. Más tarde, dice que el papá de Marcos se juntó con su nueva esposa y dice que ellos trataron de cambiar su vida, fueron a un retiro de evangelización, pero aún en su nueva fe
ese papá continuó siendo muy estricto, continuó siendo muy rígido, y el padre y los dos hermanos de Marcos, dice que ellos eran muy buenos para el deporte, y Marcos sintió la presión de su papá para que fuera como ellos. Sin embargo, dice que Marcos odiaba competir con las otras personas y a cambio le gustaba leer. A él le gustaba más leer, más pensar. Y dice que Marcos trataba de que su papá se sintiera orgulloso por las buenas notas que él sacaba. Y dice que Marcos, cuando entró a la adolescencia, la confianza que tenía en su mamá, dice que se vino abajo cuando en presencia de sus hermanos, dice que la mamá acusó a Marcos de tener relaciones homosexuales con uno de sus amigos. Y aunque Marcos sabía que la acusación de su mamá era falsa, dice que Marcos no pudo convencerla de su equivocación. Y más tarde, dice que Marcos empezó a ingerir licor y a fumar marihuana para calmar sus sentimientos de disgusto consigo mismo, y eso constantemente le fue afligiendo a través de toda esta etapa de su vida. Y dice que Marcos, al poco tiempo de su matrimonio, Marcos y su esposa también oyeron hablar de Jesús y también fueron a un retiro de evangelización en donde aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces siguió lo que Marcos llamaba el año de oro. Dice que después de ese retiro, Marcos le llamó ese año después del retiro como el año de oro, un año que recordaba como el único tiempo de mi vida, decía Marcos, que no me condené continuamente. Sin embargo, al preguntarle más a fondo, dice la terapeuta, Marcos recordó que aún en este año de oro, a pesar de que fue el mejor, sufrió algunos ataques de pánico. Dice que ese año de oro terminó cuando Marcos leyó algunos libros referentes al sufrimiento en el mundo y la responsabilidad de los cristianos de ayudar a esa clase de prójimo, a esas personas que sufren mucho en el mundo. Y con esos sentimientos, pensando cómo Marcos, después de ese año de oro y después de haber leído esos libros que hablan del sufrimiento en el mundo y la responsabilidad que tenemos los creyentes para ayudar a esos prójimos más necesitados, hoy le vamos a pedir al Padre que a través de su Espíritu Santo nos toque. Le vamos a decir que necesitamos un toque de Él para que nos sane, nos libere, nos ayude a localizar esos puntos débiles, a cerrar esas puertas abiertas y a llevar cautivos esos pensamientos. Y ahí imaginándote lo que Marcos sentía, lo que le estaba contando a la terapeuta, ahí donde estás, hermano, entonces, en el corazón de María Santísima, yo te invito hoy a que ingreses al corazón inmaculado de María Santísima y ahí le vamos a pedir que nos toque, que nos cambie, que nos transforme, que nos sane, que nos libere. Ahí donde estás, abre tu corazón a Jesús, ahí postrado a los pies de Jesús en el corazón de María, sigue meditando la pasión, muerte y resurrección de Jesús.